En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 23 de marzo del 2024, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto en una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya termina la Cuaresma y es el enfrentamiento que vemos hoy en el Evangelio de Jesús con esos judíos, que llegará quizás a ese tope, ¿no? A ese culmen, con la condena de decidirlo matar. Está subiendo ya pues a esos niveles máximos donde los judíos ya no pueden más y se preocupan y dicen: o son ellos, o es él, o somos nosotros. Por eso es que el Evangelio no se habla ya quizás de los judíos en su totalidad. De hecho, podemos ver que dice que al ver algunos de estos las obras buenas de Jesús, habían creído. Pero había otro grupito, algunos que habían ido a los fariseos y estos a los sumos sacerdotes. Hermanos, podemos ver que a través de estos convocan asustados. Vemos cómo los judíos y los sumos sacerdotes asustados se convocan inmediatamente al Sanedrín. Ven que Jesús es una amenaza y de alguna manera tienen que ponerle fin a esto. Amén. En estos casos, hermanos, no hay más que solucionar. Ellos dicen: tenemos que terminar con él, tenemos que eliminarlo, tenemos que hacerlo desaparecer. Y alguno diría, como reza este refrán: muerto el perro, muerto la rabia. Pero no sabían que no iba a ser tan fácil, hermanos, terminar con Jesús, ni mucho menos con su mensaje o con sus ideas. Al final podemos ver que Dios es siempre más fuerte que los hombres. De esa victoria de Dios en la resurrección haremos memoria nosotros próximamente en esta semana que se viene. Pero antes, hermanos, hay mucha cuestión que interesa resaltar. Si se llega a esa aparente solución final, es porque los fariseos y sumos sacerdotes se sienten pues amenazados, como lo dije. El movimiento o la enseñanza, la doctrina de Jesús, de alguna manera les pone en peligro para su estabilidad social. Si el movimiento de Jesús sigue creciendo, pues los romanos se van a enfadar y pueden llegar a destruir el lugar santo y la nación, así lo decían. Y siendo realistas, hermanos, los romanos eran capaces de eso y de mucha más. Recordemos que Jesús ya había predicho sobre Jerusalén cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra, y así fue 70 años después. Hermanos, la amenaza que sentían los fariseos y los sacerdotes era pues real. Ellos querían defender al pueblo, pero también, hermanos, y lo más importante, querían defenderse a sí mismos, querían defender su estilo de vida, sus fuentes de ingresos, que estaban básicamente en el templo. En realidad, hermanos, les importaba poco o nada si lo que decía Jesús era verdad o no, si los milagros que hacía eran auténticos o no, si el movimiento de Jesús venía de Dios o del demonio. Eso no les importaba, hermanos. No entraban en esas cuestiones. Eso no era su punto del fondo. Estaba amenazado su forma de vida, su modo de vida, su estatus, su confort. Y eso había que defenderlo, hermanos. Había que defender su institución. Ese era el valor máximo por la cual querían matarlo. Pienso que hay también actualmente muchos
Muchos actualmente en la iglesia que están más preocupados por defender esa institución eclesial, en ser fieles, en vez de ser fieles al Evangelio. Han terminado por pensar que la iglesia es más importante que el Evangelio, aunque obviamente no le expresan así en sus discursos, pero en sus actitudes sí. Por poner un ejemplo, la actitud de algunos que son bastante frente al problema de los abusos sexuales. Somos indiferentes y de poder, y de ese poder de la iglesia, que es precisamente la de dejar muchas veces de lado las víctimas para defender la institución, para defender su imagen y su prestigio. Menos más, hermanos, menos más que hay muchos y muchas en la iglesia que con sus vidas y su forma de comportarse demuestran que el evangelio de la misericordia, de la cercanía y la atención a los más débiles, a las víctimas, definitivamente hay personas que ven que es más importante que mantener la imagen pública de la iglesia. Por eso es que esto nos permite, hermanos, reflexionar. Como primera enseñanza es que siempre ha existido, hermanos, y existirá siempre esa oposición entre el bien y el mal, entre los creyentes y los no creyentes, entre los que entregan su vida a Cristo, por los que reconocen como el hombre sabio y salvador del pecado, y por otro lado de aquellos que por más que pudieran ver milagros en su vida todos los días, no creerán en Jesús. Y esto, hermanos, que no te escandalice, esto que no nos alarme, esto que no nos desanime. Sí, hermanos, es cierto que hay una creciente oposición en el mal en este mundo moderno, pero debemos de entender que siempre también ha existido la lucha entre el bien y el mal. Pues Jesús ya lo había anunciado al decir en la parábola del trigo, que es la buena semilla, y la cizaña, que es la mala semilla. Que esto siempre ha existido y siempre existirá, hermanos. Por eso nuestra iglesia es un misterio de coexistencia entre estas dos semillas, que aparentemente a primera vista parecen muy similares, pero hay que tener en cuenta que una genera pan, mientras que la otra es simplemente maleza, esa maleza que amenaza con dañar, con devorar, con asfixiar la buena semilla. Amén. Por eso no te escandalices cuando veas una oposición entre el bien y el mal, cuando encuentres mal en tu corazón, esas batallas interiores que todos los días libramos. No te escandalices, hermanos, cuando encuentres mal en personas cercanas a ti. Ese es el misterio de la vida, hermanos. Pero Jesús, que es redentor de los hombres por su entrega y su muerte en la cruz y luego de esa gloriosa resurrección, definitivamente que nos va a garantizar y nos garantiza definitivamente de que el bien y la verdad, la belleza y lo noble va a triunfar siempre sobre sobre el mal, sobre la mentira, sobre la calumnia, sobre lo feo, sobre lo indigno. Amén. Pero también hay una segunda enseñanza, hermanos, que es lo que vemos cómo están los judíos en su ceguera. Esas autoridades que son representantes de ese Sanedrín judío, ese sumo sacerdote, los fariseos deciden acabar con Jesús, deciden matarlo. Hoy nos podemos preguntar, ¿por qué existe el odio frente a la iglesia? ¿Por qué el cuestionamiento frente a las personas que son cristianos católicos? ¿Por qué a veces el discurso tan negativo frente a todo lo que suene religioso? ¿Por qué siempre la calificación negativa frente a aquella persona que tuvo una vida oscura, pero por medio de Jesús cambió? Pues hermanos, vemos eso. Vemos que eso no es de ahora, hermanos, es de todos los tiempos. Y así también nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes mis discípulos igualmente los perseguirán. Amén. Hermanos, muchas veces nos veremos amenazados, seremos objeto, o mejor, quizás muchas veces seremos víctimas de envidias y celos por tu crecimiento, por tu cambio. Dirán, ese fue así, asá, ese fue alcohólico, ese fue mentiroso, ese fue infiel, ese fue drogadito, ese fue corrupto. Siempre por envidias, nunca verán el lado bueno de tu vida. Y probablemente el mundo siempre lo seguirá haciendo y los hombres lo seguirán haciendo. ¿Pero por qué, hermanos? Por la ceguera, por el endurecimiento del corazón. Esto es la gran parábola de la condición humana, hermanos. Y por eso no te debes de acobardar. Si algo necesita este mundo actual, este mundo posmoderno con sus lógicas, con sus filosofías, son hombres como tú y como yo, hombres con coraje, hombres y mujeres valientes, que no se atemoricen, que no se amilanen, que no se intimiden, cuando toca de un momento marcar distancia frente al pensamiento que nos impone. Porque si pensamos distinto, de alguna manera vamos a ser expuestos al bullying, a ese desprecio, al matoneo, a las burlas, a las calumnias, a las difamaciones. Pero el Señor vivió esta realidad
y sin embargo se mantuvo fiel, fiel en obediencia al mensaje y a los mandatos y a la voluntad de su Padre Dios. Amén. Es interesante, hermanos, este evangelio y me llama mucho la atención hasta qué punto de vista se puede llegar a la ceguera, hasta qué punto de vista se puede llegar a la envidia de alguien. El comentario, hermanos, de los sumos sacerdotes y del Sanedrín me parece realmente sin sentido. Ese hombre está haciendo muchos prodigios, dicen. Si lo dejamos seguir así, van a creer todos en él. Van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo y nuestra nación. Hermanos, el problema en el fondo no es que los romanos fueran a destruir el templo, sino que todos van a creer en él. Es realmente impresionante hasta dónde podemos engañarnos nosotros mismos y ser capaces de actos tan viles como la muerte de un inocente, hermanos, cuando nuestros intereses se ven afectados. Y muchas veces tratamos de hundir a esa persona cuando vemos que nuestros intereses son afectados más allá del bien que hagan. Esto es importante, hermanos, en nuestra vida, pues situaciones parecidas se pueden presentar en nuestra vida, de donde podemos escudarnos detrás de esos principios religiosos, en el bien de la iglesia, para no perder nuestra posición social. Amén. Hermanos, es necesario abrir los ojos y ver, como dice San Pablo, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No te escudes nunca detrás de trincheras religiosas. Lo más seguro es que lo que vayas a hacer sea en contra del mismo Dios o de tu iglesia, producto de tu ceguera espiritual. Por eso hoy estamos a erradicar, hermanos, invitados a erradicar ese egoísmo y unirnos a Jesús en su entrega en el amor. Pero también descubramos como última enseñanza que más allá de todo esto está escribiéndose en el bien y en el mal las obras de justicia y aún en las actuaciones de injusticia. Se está escribiendo el plan misterioso de la salvación de Dios, hermanos, en tu vida y en mi vida. Hoy descubre que el aparente mal que vives, que padeces en tu vida, hoy descubre que en tu desempleo, en tu enfermedad y en tantas cosas, Dios escribe derecho en renglones torcidos, y que Él, que es Dios, es el único capaz de sacar bien del mal, bendiciones de los sufrimientos humanos. Esto así lo profetizó cuando Caifás era sumo sacerdote de aquel año y dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que el único Dios, que es el único hombre, que muera sobre el pueblo y no que toda la nación perezca. Indirectamente usó esta profecía para beneficio suyo, pero a través de la muerte de Jesús, hermanos, que desde el punto de vista humano quizá es un fracaso y la mayor de las injusticias, pues a través de la muerte de Jesús se alcanzó el perdón de los pecados y la remisión de todos ellos y la salvación de su alma con la vida eterna con Dios. Qué misterioso, hermanos, qué misterio tan grande. Aprendamos que siempre ha existido la lucha entre el bien y el mal, que siempre hay una ceguera y endurecimiento en el corazón, y sobre todo, ten en cuenta que Dios saque el bien del mal, bendiciones de los sufrimientos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.